Bien, que este día vamos a estar platicando sobre pues lo que estuvimos viendo la semana pasada, que son los reflexivos y que son, eh, bueno, los topónimos de algunos nombres de los lugares que podemos hacer el intento de poder llegar como a alguna traducción que se le pueda dar. Entonces, vamos a comenzar con eso, vamos a comenzar con los reflexivos. Aquí es de que agarremos verbos, verbos transitivos y pues probemos si se pueden hacer, ¿verdad? Si se pueden hacer eh, reflexivos. Vimos que pues prácticamente la mayoría de verbos se pueden, solo hay que ver que el verbo no exista en intransitivo y pues que tenga coherencia también lo que vamos a querer decir, vea. Entonces, con eso vamos a comenzar este día. Bienvenidos. Sí, vamos a hablar, Nancy, de cómo decir que a veces uno se hace las cosas a sí mismo. A veces uno uno se habla a uno solito o uno, o uno se mira o cosas así, vea, cosas que se hace uno para uno mismo. Eso es lo que vamos a estar platicando este día. Sí, Está bien. bueno, entonces comencemos y platiquemos algún par de verbos, veamos un par de verbos transitivos y que para ver ¿cuál verbo se les ocurre? Podríamos ocupar nutsa tamashtiani. Nutsa, sí, veamos. Pero veamos en qué contexto, cómo quedaría. Ajá. Nancy, si yo le digo nimunutsa, ¿qué me entendería? Ni monosnucha dice, porque uno solo practica y uno mismo se está platicando, que no hay otra con quien platicar. Por eso Ajá. dice ni monosnucha, dice, porque uno mismo. Pero, ¿y si solo yo me digo nimunutsa, digamos, si solo una vez le También, hablo, o poquito, ¿verdad? sí, Sería. ni monosnucha, porque es solo usted mismo. Ajá. Sí, Ya si me ya pongo a solo. platicar con mí mismo o a llamarme como Héctor, veniste o así, ¿verdad? Entonces ya es Nimus Munutza porque ya hago bastante la acción, ¿verdad? Sí, ya habla de, sí, bastante, sí. Nimu Nutza me dijo. Sí, monosnucha. Y Nancy, eso sería como cuando nos llamamos el túnel. Sí, porque como ahí no hablamos a nadie, solamente hablamos el túnel de que De está. cada quien, vea. Sí, de cada quien, sí. Sí. Mire, Tamashtiani, pero ¿y a qué se debe ese nuj? Bueno, es la reduplicación, Sí, ¿verdad? porque Del nutsa. bastante. Ajá, porque si hablaríamos con nosotros mismos Sí, sí. sería bastante. Ajá, digamos, platicaríamos, nos hablaríamos, pero como que le sacaríamos plática. Sí, 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 Ajá. entiendo. Sí. Ujú. Muy bien. ¿Qué otros verbos se les ocurriría? Nancy, pero yo diría nimunusnutsa nusel, ¿verdad? O nahasan. También, Nusel o Nahasan. Ajá. Dos cosas eran iguales. Ajá. Nancy, yo podría decir nusel y sería yo mismo, vea, yo solo. Sí, de También solo, sí. podría decir nahasan.
Nahasan también solo. Ajá. Y también podría decir musel Sí, con uno alguien que solo. estoy hablando, vea. Ajá. Y Sí, podría sí, decirle sí. tahasan. Ujú. Y podría, Tahasan, sí, sí. Y podría decirle también. isel a yaha a otra persona. Y también podría Ujú. decirle yahasan. Nahasan, sí, Muy se bien. puede. Y ahora con Tejemet, pues bueno, pues con Tejemet, Nancy, pues diríamos Tusel, ¿verdad? Tejemet Tusel. Sí, tú ser porque solo, solo, Sí. tú Y, ser y Nancy, con ajá. ¿O Nahasan. cómo sería la otra? Nahasan. Solo, Nahasan, ajá. Pero ahí ya no podríamos decir como Tejemet San, ¿verdad? San Tejemet. No, ya no aplica ahí, ¿verdad? No, ya Solo, no, no sabe. solo Nahasan, Tahasan y Yahasan podemos decir. Nahasan, sí, sí, así sí, se puede. Ujú. Sí, ya no sé. No aplica a los demás, ¿verdad? Después No, iría Anmusel, ¿verdad? vamos a Para sí, otros. Ujú. porque para otros, sí. Sí, y también podría ser Incel, ¿verdad? Y ser también, suena Sí, bien. muy bien. Incel de para Yehemet, ¿verdad? Ujú. Sí, para Yehemet, sí. Sí, muy bien. ¿Qué otros verbos podemos probar? ¿Algún verbo que le dé duda? Mire, Tamashani, hay un verbo que es transitivo para callar que aparece en el diccionario como cagua. No sé si Nancy lo reconocerá. Cagua, Cagua, ajá. transitivo. Sí, sí, es transitivo. Nicagua sería. Así como está Ajá. escrito ahí. Eje. Nancy, ¿qué entiende si le dicen Nicagua? Quizás la palabra podría ser Nigascawa, Nigascawa, Pero dejar, Ujú, es dejar algo, ¿verdad? sí, dejar algo, ujú, sí, Nigascawa. no está. Ujú, sí, no está, está muy lejos el significado. Perdón, Ujú. este verbo callar, dijo mi compañera, Sí, yo encontré tagactúa en vez. Y sí, yo en Eje, el pero verbo ese, sí, sí, intransitivo, pero sí. y sí, pero ese, sí. yo lo he hecho, ¿cómo se llama? Como verbo de cuarta categoría. Sí, Significa eso, tagactúa, callar. sí. Nahani No, dice, tagaktúa. Solo que ese no lo podemos hacer reflexivo, como es intransitivo, ¿verdad, Ujú. Tamashani? Sí. Ajá. Ah, ok. No, no, Es que pensaba que había... ya es callarse el verbo, vea. Nahani tagaktúa. Yo me callo, Ajá. sería Nancy. no, dice ni tagactu, ni Ni, tagactu, tagactu, el tagactu, porque pasado, si vea. son más, Ujú. tagactumet, sí, tagactumet. Y uno Ajá. solo, ni tagactu, tagactu. pero como dice la Ah, compañera, que es intransitivo, ese no se puede hacer reflexivo. no, ese no se puede hacer. ¿Y Ay, qué no, es que el diferencia? verbo en sí es tagactu. Sí, tagactu Tagactúa calle, Y callar. tagactúa le aparece. Nancy, y si en usted el dice, diccionario. ajá, y si usted dice, por ejemplo, Nancy, eh, bueno, o si yo le digo yaja tagactúa, ¿qué me entendería? Yaja tagactúa. Mm, eso no, no, para mí no suena bien, porque No, nosotros decimos shitagaktumet cuando son más. ajá, Shitagaktu, ajá, tagaktumet cuando son más. ajá. Ah, pero Nancy, ni digamos si usted quiere decir ella está callada, ¿cómo diría? Yaha tag- yaha tagaktuk, tagaktuk, Tuk. yaha tagaktuk, Ajá, tagaktuk.
Ujú. Sí, entonces el verbo quizás sería tagactu, sin la Y, A. y si Sí, yo digo Shitagatugan, ¿qué entiende, Nancy? Shitagaktumet se dice. Sí, No. sí, eso, de eso, pero eso sí lo platicamos en clase. Acordémonos que aquí el plural es met y no gan, con este verbo en específico, solo ese verbo. Ah, Sí, qué bien. sí, Aunque Titagatumet, entonces. sí. Sí, bien, Titagaktumet sí, se puede y decir. shitagaktumet también. Sí, Bayush, Shitagaktumet. Sí, bayush. ahí el plural es con met, pero ese es un verbo especial, ¿verdad? Ese es raro, por eso es que sí, es un verbo especial. Pues yo lo fui agarrando. Ujú. Sí, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro verbo transitivo que les dé dudas si se puede hacer reflexivo. ¿Cuál podría ser? Mati. Ujú. Nancy, si yo digo ni mumati, me entendería algo. Ni mumati. Que se halla en un lugar. Nimumati. Ni mumati. Y si yo digo yaha, no, tahati mumati. Yo me hallo, digo yo. Encontrar. Naja Nimumati, yo me hallo. Decimos mumatquilla, porque ya está Ajá. bien. Decimos querenciado, pero ahí va Ajá. solo mumati, ni mumatquilla, ya estoy hallado aquí. Mumatigan también. Mumatkia, porque ya ajá, entonces es como que ella se sabe o como la persona se sabe que está en ese lugar, ¿verdad? Sí, sí. Como que yo Sí. estoy. Entonces, Nancy, déjame entender. Si yo, por ejemplo, estoy hablando por teléfono con alguien que me está tal vez buscando o esperando, yo le podría decir, Naja ni Nemi, y le digo a dónde, vea, dónde estoy. Sí, Naja ni sí, sí. Nemi, bueno, Dice el una lugar donde tienda, está. algo, en un parque, vea, Naja ni Ujú. Nemi, Tigne Parque, por ejemplo, vea. Sí, sí. Pero, y entonces también le podría decir Naja ni Mumati Tigne Parque. Sí, porque a veces uno llega en un lugar y uno siente que de veras cae bien. Allí parece una ni mumati, nigan, dice. Ni mumati, nigan. Me hallo. Sí. Yo me hallo. Ajá. En Ujú. Castilla decimos así también, vea. Ay, aquí yo me hallo bien, dice la gente, Sí, vea. pues Como así que decimos ya entendí. Ajá. Que se sí, siente bien, vea. sí, que uno Que siente se que aquel siente lugar. bien, se halla. Ujú. Ajá. Se halla, sí, es cierto. Se siente bien en ese lugar. Sí. Sí. Nancy, ¿y si yo le dijera Naja Nimuishmati? Usted sola se conoce. Ujú. ¿Sí? Está bien. Sería me. Ujú. Sí. Está bien No, interesante, vea, la sí. traducción de esto. El uso, pues, que se le puede dar. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué otro? Nancy, y si yo le digo Naja Nimu Chichiltía, Eso no no. sé qué existía, no. Ujú. Que lo tenía acá como enrojecer o sonrojar, Tamastiano. Chichiltía, Tía. pero teso. Ajá, hacer algo rojo, chichiltía. Transitivo. ¿Y si se lo decimos sin intransitivo para probar? Nancy, pero si yo le digo Nick Chichiltía, sí me Ujú. entendería algo. Está coloreando algo, Rojo, ¿sí? en rojo. Ujú. Pero yo mismo no me puedo decir ni muchichiltía. Si yo mismo me Como, estoy echando el color rojo. Sí, ajá. ni chiltiac, porque de verdad, de cuando camina bajo el sol, Ajá, por lo Ujú. caliente, de verdad, el rostro queda ajá, bien rojo. ajá, Ni chiltía, Ujú. porque todo el escalio queda bien ajá, colorado, pero ajá. de tanto sol. Ah, pero También entonces también intransitivo. decimos Nahani ni tatacna, es el color en agua. Ajá, Ni, ni tatacno. Ujú. Ujú. Entonces yo diría, si estoy, digamos, bajo el sol y me pongo todo colorado, naja ni chichiltía o nick no, ni No, chichiltía sería. ni chichiltía, porque es este mismo. Ujú. Ni chichiltía. Pero si estoy coloreando a alguien, sí podría decir, digamos, un dibujo o algo. Podría decir Nick Chichiltía María, por ejemplo. Podría decir eso. Dice ni chilcuepa, porque Ah, le está Chilcuepa. y chilcuepa. Como que Naja Nick Chilcuepa, ¿verdad? ¿Sí? Se Sí, porque vuelve tal vez se Ajá, colorado. vuelve yo a la poner el vuelvo color, roja. sí. Mm, Y si estoy pintando algo con rojo, digamos, me dieron un dibujo y yo estoy coloreándolo con pintura roja, podría decir Nick Chilcuepa o Naja Nick Chichiltía. No, ni chilcuepa es porque usted está, a veces hay tal vez algún dibujo que ya, hacían el color que tiene casi ya no se Ujú. ve bien. Y entonces viene usted, le va, decimos casi decimos, le va a retocar porque le va a cambiar el color, pero en la web Sí, se dice Naja ni chichilcuepa porque le cambia el color, le da el sí. nuevo color. Muy bien. Nancy, y si yo le digo Shimonutsanusel, ¿qué me entiende? Ni mununza, no sé porque uno sola se habla uno mismo, solita. Ajá. Pero usted lo dijo con chi, ¿verdad, Ajá. compañera? Sí, con imperativo, como lo vimos que Sí, hacíamos los tres imperativos, digamos, sí. tomando el reflexivo. Repítaselo con ceseo. Shimonutsanusel. Nancy ¿Qué Sixta. sería? Shi. Shi, munutza, musel. Ujú. Muy bien. Entonces es musel. Musel. Sí, porque Sola. shi es Sí, taja. ajá, sí, sí, Ajá. ajá. Sí, sí, sí. Sí.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro verbo? Uni, ¿Cuál? uni que es beber, muni sería Pero no, pero no este sé. está bastante difícil porque, porque sería de que nosotros mismos nos vamos a tomar Ajá. o a beber. Ujú. Entonces, Entonces hay verbos que no vamos a poder hacerlo. ajá, no tiene mucha Ujú. lógica. Ok. Ujú. Sí, sí, porque no. Sí. ¿Qué otro verbo pueden ocupar? Nancy, ¿y si yo le digo naja ni muestía? Ni muestía. Bueno, este es sangre. Ajá, y si le digo naja ni gastilla, entonces, ni gastilla, como yo lo desangro. Eso. Sí, sí, porque como si usted hace que puede sangrar, Ujú. ajá, ni ges, ni gestilía, ni gestilía. Por Ujú. otra, Estilía, desangrar. ¿sí? Ujú. Entonces Ges- aplicaría el reflexivo también. Me Ah, desangro. no, porque en ese caso, Nancy, ¿cómo diría usted? Porque es que como no sangra uno en náhuatl, sino que la parte del cuerpo, pero vamos a probar. Nancy insista, digamos si, digamos, usted se estuviera sangrando, se hirió con algo y entonces usted dice, en Castilla nosotros decimos, me estoy desangrando o estoy sangrando. ¿Cómo diría eso Sí, usted en náhuatl? Si usted solita, o sea, usted está contándole a la gente tal vez para que le ayude o algo y dice, me estoy sangrando o estoy desangrándome. yo digo, yo lo que puedo decir, a veces por una espina o por algo Ajá, uno se pasa llevando la sí. piel, ajá, ni mutsunte, ni esquiza, naja ni esquiza, ni mutsunte, Ni Ujú. es guisa. Que Entonces sí sale lo la sangre, ¿verdad? aplicó, ajá. ¿sí? Esquiza Imagínese porque que, la sangre sale ajá, digamos cuando me desangro de la nariz. también, ni muy agüite, a ver, o ni muchalus, dice, ni chalus nuyak, Me golpeó. nuyak, Ujú. nesguisa, ni muchalu, nuyak, esguisa porque sale la sangre, Ajá. si es cierto, a Es veces que, en las narices un golpe, aunque no sea muy fuerte, pero sí, se sangra, por eso decimos, "Naja, ni esguisa, nuyak, mi nariz, ajá. entonces dice nariz, en náhuatl, Y Nancy, ajá, ella sí le puso lo conjugó con naja. Le voy a Ujú. decir dos oraciones y usted me dice cuál está bien o si las dos están bien. va, Digamos, diga, eh, si yo le digo, por ejemplo, es guisa numa pipil.
O, oiga la otra, y si yo le digo, ni es guisa numa pipil, ¿cuál de las dos estaría bien? Los dos están bien, iguales, están bien. Naja esquiza numapipil, dice primero. Ujú. Y el otro dice, esquiza numapipil. Naja esquiza numapipil, dijo primero. Ajá. Esquiza Ajá. numapipil, allá no dice naja, solo dice Ajá. esquiza numapipil. Sí. También las dos palabras. Ajá, ahorita ya no ocupó el ni. A este Ujú. quería llevar. Ajá, porque si se fijan, bueno, entonces puedo decir, digamos, es guisa numa pipil porque está sangrando mi ¿Sí? dedo, vea. Sí. Él sangra. Ujú. Ajá. Y si Nancy, digamos, yo no quiero decir de dónde estoy sangrando, digamos que no le cuente a nadie, entonces Sí. probablemente ahí es donde yo pueda decir, naja ni es guisa, sí podría decir eso. Sí, porque a veces en cualquier lado del cuerpo, si Ajá, uno, en la piel, mayormente sí, cuando uno camina y se tropieza, hasta el dedo puede ajá, desangrar y duele. sí. Entonces, digamos que yo le llame a usted Sí, y yo solo sí, le diga naja ni es guisa, usted entiende que yo estoy sangrando, sí. pero no le he dicho a dónde ni nada. ¿Ve? Y ya si yo le voy a decir a dónde, digamos mi dedo o mi mano, yo le tengo que decir, ajá, Yo le voy a decir, Wangan esquista mumapipil palmumen o palmuxi, le voy a decir. ajá, es guisa, Ay, palmumen o palmuxi. ajá, Y si usted ha tropezado y se ha desangrado su dedito, y usted me va a decir, ne nuxipipil palmuxi, ujú. esquista. Ujú. Mire, Tamasian, entonces, ¿podría ocuparse como verbo? ¿Es guisa? No. Sí, sí, es que es, Sí. pero sí, yo sangro, yo sangro. Sí, yo diría que es como más recomendable decir a dónde, vea. Naja, Sí. decir es guisa numapipil, es guisa numei, es guisa donde sea que estemos Ujú. sangrando. Y la otra forma pienso yo que es como más un calco, pienso. Ujú. Ujú. Así como lo decimos tal cual en Castilla, vea. Yo estoy sangrando. Ajá, estoy sangrando. Ujú. Está bien. Sangre, sale. Entonces, pero sí lo podríamos ocupar, porque Nancy Ujú. Cita dice que lo entiende, sí. Sí, Ujú. y es guisa. Muy bien. Sería, pero como me sale sangre, ni es guisa. ¿Sí? La sangre Sí, sale a veces. está bien. Sí. Porque a veces si uno está cocinando y va a cortar algo y el bebé uno mismo se puede herir y ahí dice, ay, ni es guisa, porque de la sangre rápido sale aunque sea una herida pequeñita, pero Sí. sí sale sangre. Ah, guisa. Ejé. Y si dijéramos, Nancy, naja ni mutagpía, No te espía, uno solo se cuida, solita se cuida. ujú. Miren, Tamashtiani, estoy escuchando que cuando hacemos estos reflexivos y son verbos de cuarta categoría, suena bonito si se le quitara la última vocal también, fíjese. Ni muta.
Nimutahpi. Ajá, pero no aplica. Pero suena bonito así. Ajá, con imperativo sí lo pierde, ¿verdad? Ajá, con imperativo sí, pero así Sí. sin imperativo Busquemos también. más de cuarta, pero digámosle a Nancy insista que nos lo diga para escuchar. Ajá. Ujú. ¿Cómo diría entonces Nancy? Napalúa, por decir. Ajá. ¿Cómo diría Nancy usted? Yo me abrazo solo, sola diría usted. Yo me abrazo sola. ¿Cómo diría eso usted? Nimunapalua nusel. Ujú. Nimunapalua nusel. Sí, decía ahí. Pienso que siempre mantiene. Y Sí. regresando al anterior, ¿cómo diría usted? Yo me cuido sola. Naha nimutahpia nusel. No sé. Nimutahpia nusel. Muy bien. Ujú, Sí, sí lo sí. mantiene. Muy bien. Bien, también íbamos a hablar, no sé si tienen más dudas con reflexivos, también íbamos a hablar un poquito Sí, de... uno. Sí, sí. Tal vez Dígame. tal vez con los imperativos. Sí. Sería el verbo, si yo digo naja munamictía, que es verbo de cuarta categoría. Ujú. Naja ni. No, no, es ni mumactía. Ni munamictía, creo que dijo. Sí, casame. Sí. Se Yo puede me decir, caso. Sí. Naha nimunamiptia, dice. Ajá. Yo me caso. Ajá. Y ok. ahí es de completar con quién, vea. Ajá. Sí, igual. Sí. Yo me caso con... Mumactía, munamictía. Sí. Ok. A ver, gracias. Bueno. Sí, sujeto. Entonces, y me dijeron que con los imperativos tenían un poco de duda. Sí, ahí siempre tenemos que poner si es con nosotros. O sea, al final del imperativo es necesario, por decir, veamos, chimunegigan anmuse, por decir, siempre, o puedo decir solo chimunegigan. Vamos a, ajá. Nancy, ¿cuál oye usted mejor o si las dos Shimunegigan. están bien? ¿Quién? ¿Shimunegigan Anmusel o Mose. Shimunegigan? Shimunegi. Si es solo una, dice Shimunegi Ajá, Musel. Y si ajá. son dos, Shimunegigan a Musel. Si es Ujú, solo una, dice Shimunegi Musel. ujú, Y son dos, Shimunegigan a Musel. ujú. Musel. Anmusel, sí. Es que el Nusel, el Musel, el Isel, el Tusel, el Anmusel, el Insel, se ponen como para complementar una idea, pienso yo, porque se Complemento. Ujú. oye algo raro, ajá. Muy Sin él, tajante, tal vez. ajá. Entonces es como para terminar de la idea, la oración, ajá. Y igual, Timu Negigan Tuse. Ese, Ejé, sí, ese sí. Ujú. sí, Pero sí es mejor ponerlo, ¿verdad? sí, es Para mejor, complementar. Ujú. sí, sí, es mejor ponerlo. Así es. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, también veíamos, pues, la semana pasada un par
de topónimos. Entonces podemos hablar un poquito sobre eso. Si nosotros le decimos a Nancy Sixta en Castilla el nombre, pues obviamente no nos lo va a entender, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros tengamos una idea de lo que significa ese lugar y decírselo en náhuatl, hacer la conversión en náhuatl, y ahí pues sí ya nos va a poder ayudar Nancy Sixta en eso, ¿verdad? A mí me había venido una curiosidad, pero de los anteriores, ¿sí? Sí, es de la que me dijo que la vez pasada de que del Lempa, del río Lempa para acá, había estado los nahuas, ¿no? Entonces, pero la palabra Lempa no tiene nada que ver con el náhuatl, ¿no? Porque, no, sería Lempa si no estoy mal. Ajá, sí, dije, me voy a quitar esa curiosidad de preguntarlo porque me imaginaba, porque no tienen nada que ver con el náhuatl. Aquí tengo un... Gracias. Sí. Y mexicanos no tiene ninguna ningún Sería topónimo. buscar su nombre antiguo. Ujú. Ajá, porque antes de ser llamado en Castilla, supongo que tuvo que haber tenido su nombre, igual que Santa Tecla, ¿verdad? En Santa Tecla se sabe que era Pulamil. Nancy, ¿qué entendería si yo le digo Pulamil? Pulamil. Pulamil, ajá, o Pulamil. Ese lugar se llama Pulamil. Pulamil. Así es, en náhuatl. Sí, Pulamil. Ajá. Plátano milpa. Ajá. Entonces, ¿qué abundaba por allá? Plátano milpa. Ay, yo como por allá no pero por conocía, el nombre, de lo porque que le pusieron entiendo, así porque allá... ya abundaban los plátanos, sí Ajá. abundaban la milpa. La milpa, quizás. Milpas, sí. Ajá. ¿Y los Eso platanares? Los platanares. ¿Cómo se llaman los platanares? Habían bastante plátanos. Ajá. Platanares donde hay muchos plátanos. Ajá. Pero como en náhuatl por eso dice pula, ahí habla de la fruta. Ajá. Pula, mil. Ahí habla del plátano y de, entiendo que de milpa, porque dice pula, mil, pero se llama, hay bastante plátano por aquí, está cerca de un cantoncito que le dicen platanares, porque ahí abunda el plátano, plátanos. Sí. Platanares. ¿Y tiene algún nombre? Parece Castilla, porque este plátano. Ajá. ¿En náhuatl tiene nombre el platanar? No solo así se llama. Ajá. Es que quizás le pusieron Pulamil, Nancy, porque hay, como era en lugar de milpa, quizás habían plátanos, entonces era como platanares, porque allá abundaban los platanares. Sí, ¿estás seguro que antes que fue en el tiempo aquel que pasó, ha de ser que había un platanar y los hombres les gustaba sembrar milpas, han de ser había milpiantes, como decimos, y había muchos plátanos, por eso dice Pulamil, porque abundaba, se me pone que abundaba mucho los plátanos y abundaban las milpas, sembraban milpas los hombres, quizás había muchos, como decimos, agricultores o campesinos, porque por aquí todavía no hay, pero milpas sí, así ha de ser, así quizás en ese lugar.
Por eso mienten los dos nombres. Sí. Bien. Héctor, ¿Sí? yo quería preguntar, bueno, yo soy del Salvador, de la parte tras Santiago Texacuango y San Marco. Ujú. Prácticamente el pueblo se llama Santo Tomás. Sinceramente, no sé si es un nombre que se lo dieron así o ha de tener algún origen. Santo Tomás, sí, debió ser por algo que le pusieron así, pero sería de conocer más de la historia del lugar, porque tuvo que haber tenido su nombre en náhuatl antes. Y bueno, mi papá tenía un terreno, sí, un terreno, y si yo le digo la palabra guaje, que he visto que tiene la palabra gu y Ajá. aje, ¿qué podría significar esta palabra? Que yo me recuerdo que caminaban bastante y se iba y el lugar se llama Guaje, le dicen Guaje. Guaje, Gu, Nancy, ¿le suena algo guaje a usted? gu vi que es lugar. ¿Cómo te- Bueno, quizás había algo, alguna, no sé, que quizás había algún árbol o algún, Sí, no sé qué cosa, pero ¿por qué le sé que eran pusieron fincas, ¿no? así el nombre? Entonces el nombre le pusieron así, porque Sí. por aquí también hay fincas y todas las tienen sus nombres. Así quizás era allí donde usted dice, porque esto que dice guaje, eso no sé qué es qué significa ese nombre. Sí. Gracias, muchas gracias. Ajá. Yo aquí en el libro estoy revisando y dice que guaje viene de una palabra que significa Wauti. Wauti. ¿Le suena algo esa palabra, Nancy? No, Wauti. no sé qué es. Sí. Como digo, tenían nombres raros que tal vez Sí. los más antiguas navegantes no se dieron cuenta. Sí. Bauti, saber qué, algún árbol seguro que se llamaba, o la tierra. Sí, Por a ejemplo, mí a ese, eso me suena, quizás era el así quedó, nombre. ¿no? El Wauti. santo, la imagen que lo hicieron y ese quedó de patrón, Ujú. por Como ejemplo, como Aquahuit. digo, vaya Santo Domingo, desde que Acuahuit quizás. Así puede ser, quizás había, no sé por qué, pero algo había ahí, por eso le pusieron el nombre así. Así como mi pueblo, de primero era Domingo Suriano, hallaron el otro, Sí. Y era digamos, una imagen. y la única cosa que uno puede hacer es nomás hablar con un lugareño prácticamente. Sí, y No, escuchar no hay como otra que le cosa. decían qué significaba. Exacto, sí. Vamos, pensaba que tal vez en las alcaldías así Sí, uno se podía ir a informar, no lo sé. En la alcaldía deben saber siempre adelante, también el mejor significado del así. lugar y de ahí cuando ya se También, tenga como el concepto en Castilla, todos se están, busca la palabra más cercana. sí, Ajá, Exacto. en sí, náhuatl. sí, porque ahí todo está, está escrito los nombres de los pueblos y qué significa, por qué le pusieron el nombre así. De Sí, verdad que mejor que darse cuenta cómo fue que le pusieron. Queda satisfecho porque está el nombre quedado. Sí. Voy a probar a hacer esa cosa entonces. Y mejor. sí. Y después nos dice qué significa esa palabra. Sí, vamos a ver si. No, sinceramente nunca me había puesto a pensar eso, ¿no? De que las Sí, palabras ajá, tenían un significado y sí. es muy importante.
Solo que no conozco muchos lugares, por eso es que no Sí. Por eso no he podido conozco darse ahí cuenta. más cerca los lugares más Sí. más Nancy, famosos. bueno, hablando de topónimos, yo les dije que íbamos a platicar con Nancy hoy también de una historia, tal vez en lo que pensamos en un par más. Eh, Nancy, usted se sabe, o su abuelita más bien, le contaba sobre el lago de Coatepeque, que antes era una ciudad, ¿verdad? Y que Sí, iban allá a ver como a unos santos o algo así, me había contado, ¿verdad? Entonces, ¿cree que les este, puede contar a ellos la historia de sí, que cómo sí, era, si era un pueblo, si había una culebra? Porque se llama Guatepec, ¿verdad? Que hoy decimos por Coatepeque. eso, Ajá, ya entendí. Entonces, hacía de ser los pueblos que ajá, tienen el significado, sí, que por qué quedaron en tal nombre, que ya nosotros que crecimos ya después no lo sabemos. Pero yo lo sé el nombre de Coatepeque porque es ella. Y nos contaba mi abuelita también. Mi mamá dijo a nosotros que todos los años iban a la romería, decían ellos, a la romería del niño de Atoche, ese era el santo de ese pueblo. Bueno, y dice cuando mi mamá hicieron el viaje de ir a la romería, ella la mandaron sola, no sé con quién, quizás con algún familiar o con un conocido, porque entonces dice, llegaron a ese lugar. Ella, primer año que iba a conocer, dice, nos contaba ella que cuando ella llegó en ese lugar ya no había la iglesia, no había el pueblo, nada, sino que ya estaba ese lago, pero era pequeño, decía ella. Y le decían la gente de allí que el pueblo de Coatepeque, ahí era Coatepeque, y se hundió, se hizo un lago. Ese es el ahora que está por Cerro Verde, que allá se ve grande. Dice ella, donde contaba que estaba ya algo grandecito el lago, ella todavía alcanzó a ver que habían todavía unos pilares, decía ella, de la iglesia que ya estaba, que ya poco se veía dentro del agua. Y había algunos palos de coco que ya iban casi ya se iban a cubrir con el agua. Y se veía algunos pedazos de casa que todavía se miraba, pero ya estaba dentro del agua. Entonces dice que decían la gente que allí se hundió, se llama Coatepeque, porque ahí vivía una culebra. La culebra era una gran culebra que les decían mis abuelos que en todo lugar donde se hunde el pueblo o en un lugar que se volvía un lago, porque la serpiente de ella nace agua. Y entonces allí creo que todavía vive todavía esa culebra y entre más días ese lago ya se hizo más grande. Entonces decía mi mamá que ellos iban a la romería a visitar el niño de Atocha. Entonces ese Atocha lo quitaron y lo llevaron al nuevo que más adelante. Pero el primero se hundió y se hizo un. Entonces ahí una culebra vivía y creo que está todavía. Por eso decía mi abuelito, todos los lugares donde algún pueblo se hunde o la tierra se hunde, en que no haya pueblo, pero allí vive una culebra, una serpiente. Entonces por eso le pusieron Coatepeque, porque allí vive esa culebra que
hizo nacer agua. Y ya cuando yo fui a pasear donde mi abuelita, la mamá de mi papá, que ella desde joven se fue a trabajar a Santa Ana y los patrones de ella la mandaron que viniera a cuidar allá en el lago de Coatepeque, porque los señores tenían unas casas bonitas cuando ellos llegaban ahí y tenían unas lanchas, tenían una barquita y entonces solo cuando bajaban esta barquita y decía mi abuelita, la mamá de mi papá, dice que ese lago, decía ella, se hizo bien grande, pero hubo un día un mandador y el dueño de una finca vinieron aquí, bajaron en ese lago en una lancha, los dos, el dueño de la finca y el mandador. Y bajaron, allí eran a las 4 de la tarde, ellos bajaron y se montaron en la lancha. Y ya cuando el sol ya casi no se veía, ya esa lancha ya no nos dimos cuenta, ya no lo veíamos donde está, esa lancha se fue, se lo llevó el lago. Entonces, como el dueño de la finca tenía mucho dinero, buscaron unos hombres que ellos podían buscar qué es lo que había en esa agua. Entonces, ellos hallaron que ese lago tiene corriente, decía ella, una correntada y llega hasta el mar. Y ahora, dice, antes no se llenaba como hoy, pero ahora cuando ese lago se llena también, le llega la hora de llenante y los tumbos se ve como que es mar, es una rama del mar que llegaba hasta allá. Y entonces hasta por televisión siempre se levantan unos grandes tumbos como que es mar. Y ahí ya se revolvió el mar con esa agua. Y como la culebra ahí sigue viviendo, esa agua entre más días se va haciendo más grande. Entonces se dieron cuenta que el mandador y el dueño de la finca con todo y lancha se fue, que nunca jamás lo pudieron hallar. Y entonces digo, cuando otra vez, cuando yo tenía 14 años, me mandó mi papá a trabajar doméstico y me llevaron mis patronas a pasear allá en el pueblo, un pueblo que se llama Cujutepeque. Y ella decían que Cujutepeque era donde está un gran lago, ahí es grande, pero está solo, ahí no había casas. Cuando yo pasé por esos lugares con mis patronos, decían, aquí era Cujutepeque, pero como se hundió también, ahí no quedó nada. Ahí sigue viviendo el lago. Más adelante vamos a llegar a Cujutepeque nuevo. Y de verdad, gracias a mi Dios y a mis padres que me mandaron a trabajar desde muy cipota, muy jovencita. Empecé a trabajar, a ganarme la vida trabajando, que mi pago era un poquitito porque me pagaban 12 colones mensual y no daban lugar que viniéramos a pasear a la casa luego, sino que mis patrones me dijeron que aquí damos permiso a las muchachas al año, pero entonces me alegré y me
acordé cuando me dijeron, este es el lago de Guija. Y yo dije, vaya, hoy sí ya conocí dónde se venía a bañar mi tío, el albolario, allí en ese lago de Guija, allí se iba a bañar, y él con todos los demás compañeros. Y yo me quedé alegre y me gustó, dije yo, vaya, ya conocí dónde venía a bañar mi tío. Y me iban a pasear allá a Cotepeque, a comprar cosas en Catecoluca. Fuimos a pasear allá las pavas. Total que yo me sentí muy, muy contenta porque tuve la dicha de ir a conocer dónde se iba a bañar mi tío al burlario. Ese es el que yo me di cuenta de este joven. Por eso sé que donde se vuelve un lago, no es porque sea el pueblo que se pierde, sino que agua culebra. Y aquí en este lugar donde nosotros vivimos, pasó un tiempo que mi mamá decía, ella todavía estaba joven, no se había casado todavía, y decía ella que decían, pasó un diluvio por aquí en estos lugares, en el pueblo de Santo Domingo sufrió mucho. Y pasó, dice, vino una gran lluvia, día y de noche que llovió 20 días y 20 noches sin calmarse, pero ni un tantito. Se llenaron los ríos. Se perdieron algunas casas de mi pueblo, Santo Domingo, porque el río rebalsó, río, y le pusieron otro nombre porque ese río se llama Tepechapa y el nombre que mis abuelitas decían, Tuhuapan decía mi abuelita, y el nombre que tiene el río Tepechapa. Pero después, a ver quién le cambió nombre. Yo no lo conozco por Huizapan. Ellos me decían que se llama Tuhuapan y el nombre, el propio nombre del pueblo se llama Tepechapa. Y entonces me contaba mi mamá que aquí, por este lugar de este río, Ciguatepán, decía mi mamá que se había llenado demasiado este río también. Cuando ellos vinieron a dar una vuelta a ver si podían pasar a los terrenos que tenían al otro lado del río, mi mamá decía que se había muerto una gran sierpe, pero si es que ella decía daba miedo él, pero ya se había muerto, le había caído un rayo esa gran culebra, tenía 7 cachos. Esas son las serpientes que hacen nacer agua y se hunden en los lugares. Si es que mi mamá ella conoció esa clase de culebras que aquí en este río se había quedado, dice, se había quedado trabado de en medio de unas grandes piedras. Se murió esa sierpe, pero tenía 7 cachos. Eso es lo que me contaba mi mamá. Ella lo conoció, yo no lo he visto. Gracias, Nancy, por contarnos esas historias de antes, ¿verdad? Porque son cosas que pasaron antes y pues hoy, hoy casi nadie sabe de esas cosas que pasaron. Bien, no sé si tienen preguntas, compañeros, de la historia. Yo lo sé porque porque su mamá le contaba, ¿verdad? Y su papá, sus sí. abuelitos. Sí. ¿Tendrán preguntas sobre la historia en específico de Coatepeque o de la culebra esta que sale? Yo quería preguntar, y
Y digamos, no hay en las universidades o en los museos, reguardo a eso, no hay nada. No hay Ayer, información. bueno, yo en San Salvador, cuando yo trabajaba allá, mi patrona nos mandaba a que vayamos allá, pero ahí donde hay animales, hay culebras, pero no son grandes Tan como grandes. las que nos contaban. Sí, Nos fíjese que la verdad es que de contaban. Coatepeque no tengo mucha información, porque hoy es un lugar turístico, ¿verdad? Es un lago. Hoy ya la gente ya no platica No, ya no, de porque la no ciudad. lo saben ya. Ajá, yo Quizás ni digo aún que no. los que viven allí no lo saben. Cuando ellos llegaron allí a ese lago ya estaba y no se han dado cuenta que cómo fue el nacimiento de ese gran lago, porque ahora se ve que grande, sí se llena, puro lo que Sí, es mar, se sí, levantan unos grandes tumbos es Qué cierto. lástima, ¿verdad? y Sí, ya no se dan cuenta cómo sí. fue que Y se de hecho, lo hizo. que les decía a los compañeros, que en el centro de la isla, Nancy, o adentro perdón, del lago, hay un lugar que se llamaba antes Tiupan. La isla ahora le dicen Teopan, pero antes su nombre era Sí. Tiupan. Y prácticamente debajo de agua hay una ciudad, prácticamente. Sí, sí. Y digamos, nadie, digamos, de esos que hacen espeleología, así, se han tomado para ir a hacer una cosa de ese, ni el gobierno, nada. Pues no sé. La verdad es que yo no sé mucho de Coatepeque, como está hasta el occidente, ¿verdad? Está lejos. Sí, Ajá. sí. Ah, Sí. Mi mamá decía que allí mi mamá se lo contaba. Ajá. Allá ha quedado un cerro, decía ella, Ajá. un cerro. Ese sí lo vi porque fui a pasear donde mi abuelita, que allí vivía ella. Pero total que ni ella se daba cuenta que como ha sido, porque ella nunca me contó la historia con mi madre y mis abuelitas, mamá de mi mamá. Sí. Ellos iban a la romería y todos se dieron cuenta, pero mi abuelita, la mamá de mi papá, allí vivía, pero ella solo decía, ese cerro, dice, allí, ese es, nadie más llega, ahí tiene, señor presidente, ahí en él, Sí. decía ella, ahí dice, está unos sus 2 días o 3 días, pero bien, me dice, con trae muchos escoltas con Sí. él. Ahí baja en un avión, decía mi abuelita, la mamá de mi papá, más la abuelita de mi mamá, la mamá de mi mamá. Ella nos contaba, ella nos decía, ahí ha quedado un cerro, decía, porque él decía, como no bien que ellas nunca hablaban en Castilla, solo náhuatl, ella decía, ne y nagastan nea naktuk se tumatepet yahagipia kostan inatka neta pia tesueli galagi sayuk nukneu ichiwa ichan ne migasta pia neta pia. Ella decía en Castilla, allí en un lado de ese lago ha quedado un cerro como una isla Sí. y es montaña y cuidan. Ahí es prohibido, ahí nadie más puede ir a vivir allí. Sí. Pero sí, yo veo que hay algunas casas. Eso decía mi abuelita, la mamá de mi mamá. Sí, si no estoy mal, es del Y la otra, expresidente Cristiani. Él es el dueño de la isla. Sí, vaya. Pues con sí, razón. sí. Eso del presidente me contaba la abuelita de la mamá de mi papá. Ujú. Pero ella Ah, solo eso entonces me no sé si decía, no me estará dice Ajá. por qué. Ella no se dio Sí, cuenta. sí, pero sí Nancy, es dueño de un expresidente, sí. Sí, vaya, sí, Nancy, es cierto. Sí, Jenny Tuga y Munoya. no hinan, nunan y tuga y gatka
Ramona Pérez Quevedo. Nunoya Hinan Nutegu. Y Gatka Felicita Pérez Vázquez. Nutata Noi Tegu Nunan. Y Gatka Ladislao García López. Juan Nutat García, no, Ladislao García López y Tegu Nunan. Laus. Ladislao. Y Ladislao García López. Y ahí Tegu Nunan. Juan y Tegu Nunoya. Nunoya Inan Nunan. Y Gatka Julián Pérez, Yajiga Tejemet, Tugay Pérez, Matanuna, es un amiguito, tienen tus Pérez, Nuna Yajaga Pérez Garzú, Chuntugay Tejemet, y Pilawan Nunan. Y el nombre Laus es el Lau o apellido, nombre. No, Lau, mi papá, mi abuelito, el papá de mi mamá decía que él se llamaba Ladislao. Ah, Tanislao. Ladislao. Ahora le decían Lau. Pero cuando le decían, sí, era el abuelito. Pero él no le gustaba una palabra, yo me acuerdo que mi abuelito, algunas personas, como él vivía en el propio pueblo de Santo Domingo, y le decían, hola, tío Lau. No le gustaba a mi abuelito que le dijeran, tío Lau. Decía él, ni mollejas no son. Sí, mi abuelito. No le gustaba que le decían tío Lau, porque cree que le dicen sí por familia. Él decía, ni mollejas no somos, decía mi abuelito. Y esas palabras no se me olvidan. Siempre me acuerdo de la palabra de mi abuelito. Gracias, Nunza. Gracias, Nancy. Gracias. Eso. Miren, Nancy, Gesgi Chiwit Gipia Muguneu. Yaha, Gipia ume puan Mahtati Chiknawi. Ume pual Mahtati Chiknawi. Que serían 40 más 19, ¿verdad? 59. Y aquí es 54 años. ¿Cuántos eran? Es que yo le escuché Umepual más 54. 54 años. Entonces sería Umepual más Tahti Nawi. ¿Quién es? Yawi tamia ne shiwit wit y año me silvia y Castilla. El 31 de diciembre cumple años mi hijo. Mire, qué bonita la fecha en que nació, justo para dar el paso al siguiente año. Sí. Sí. Yo soy del 28 de marzo.
del 28. Sí. 28 de marzo voy a cumplir 79 años. Y está bien fuerte, bien potente, bien lúcida también, porque sí. Dios es bueno, misericordioso. Él sabe que, gracias a mi Dios, que solo mi hijo es anteriormente, él como se casó de primeramente y la señora se fue y me dejó una niña de 18 meses y yo la crié. Ella fue muy trabajadora, mi hija, porque ella me dice mamá, yo le digo hija, porque mi hija de crianza. Pero anduvo trabajando, en esos tiempos ella me ayudaba. Y después mi hijo trabajaba también, empezó de corralero de un amigo, estuvo 8 años allí. Y allí un medio hermano de él lo llevó a San Salvador. Él es el medio hermano que vive en San Salvador, él es veterinario. Entonces se lo llevó para allá y mi hijo estuvo trabajando 8 años con él. De allá vino él, que venía, se sentía muy mal y le cayó. Entonces yo veo, él es porque yo sé y pues pienso que mi Dios, o sea que tenemos fe en Dios, Él nunca nos desampara. Mi hija se fue, estaba trabajando, de allí le salió un muchacho que de Chalatenango. Ella estuvo trabajando 5 años allí en ese restaurante. Y el muchacho no le dejó en paz hasta que se la llevó. Entonces, vaya, como ella se fue, ya no pudo ayudarme como cuando ella trabajaba y ella me ayudaba. Después mi hijo también cayó enfermo, ya no pudo trabajar. Pero veo las grandezas de mi Dios, todo lo que Él hace por mí. Yo siento el poder de mi Dios, donde Él vio que ya no me podía ayudar mi hijo porque él tiene su esposa aquí en la casa. Entonces, allí fue que Dios mismo me trabajó porque yo no lo sabía. Pero yo veo las grandezas que Cristo Jesús lo hace. Si es que Él nunca jamás nos desampara. Yo me siento muy feliz con mi Dios y con todos ustedes que me apoyan, con Dios y con todos ustedes. Eso es lo que yo les puedo sentir, les puedo decir porque eso siento en mi corazón, todo lo que Dios hace por mí y por cada uno de ustedes. Nancy, ¿Sí? Para terminar, Shigintastanilia, Genintuga y Neimiagawan, Achtugen ituga y Neintastanoiguan, Juan Neman Genituga y Neitesteguan, Juan Gesgishiwit Gipiat Neimiagawan, Yehemet. Se sigue. Maya Ume. Ni gahash to you on mi pewa. Natalia. Empieza con Natalia. Saúl o Natalia. Nanik mate geski shiwit tikpiyata. Natalia. Geski shiwit tikpiyata. Nancy, nahanikpia
Sepual mastahti shiwit. Eje. Ya mantu tiene chikshaksi. Eje. Ini mun es que shiwit nichu. Es que mu mamá. Ah, nunang gipia umepual chikume chiwit. Ajá. ¿Quién hay un siwapil? Juan Motego. Nutegu gipia yaipual ume chiwit. Ay, maya. Tayo kipia suksel güey. Juan mutatanoy wan que ni tú y katanoy Juan mutatanoy. Ah, no noya gipia yay. Ah, me pregunta el nombre, me pregunta. Nunoya Ituga y María Evangelina. Ajá, hagan ching. Juan Nutatanoy Ituga y Milton Alberto. Ajá, hagan ching. Juan ini umiagawan. Tikpian kamu manujuan, mu pipiwan, mu. ¿Cuántos hermanos tengo? Dice. Ah, nahanik pia senumanuj. Wan nahanik pia ukse nu shupimanuj. Pues galanchín tikpia mumiagawan. Angin niño seyo mi tastanilia. Tastin. Saúl. Es que chiwi tikpia. Es que chiwi tikpia. ¿Cuántos años tienes? Naha nikpia umepual chihuasen. Chiwit. Chihuasen chiwit. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, yo sí la escucho. Quédate, el amigo. Umepual chihuasen chiwit. Ajá. Tayo te chulet. En ayo que pilsin. Todavía es niño. No, ni tanto. No, mi mamá. Ajá, Nunangipía. Mi mamá tiene Nunangipía. Nunangipía, sabe que no sé. Creo, le digo uno más o menos por ahí. Sí. Jaypual Mastakti Shiwit. Juan Mutego. Nutego Gipia. Sará. Jaypual. Jaypual. Chiknawi Shiwit. Allá chuleta, no san. Sí. Juan, Manu, Juan. Repita, por favor. Más Manu, Juan. Mi hermana. No. Ya mueltiu. No el tío, diría usted. Espérame. Nikpia. No, Tikpia. Gipia. Yaja Gipia, ella. Es verdad. Ipia.
Yaha ipia umepual jay shiwit. Ay, deja si guapi, no san. Cuantikpia, cuantajatikpia, se musiwapilsin, wan se mugichpilsin. Tespia. Ahora, Pero si usted tiene un hijo y una hija, le dice. Tesu. Tesu. Yahanupia. Naja, yo. Nahanikpia. Nawi mispipil. Nawi. Nawi nupi. Nawi pispipil. Tikpia. Tikpia siwapilsin, wan mugichpilsin. Ume siwapilsin, ume pilsin. Ume mugichpilsin. Mi pilsin. Tusuye. Muy bien. Anshik tahtanili gen itugay ne itahtanoywan. Juan no ya gen itu ay. Nunoya itugay gaska, justo. Mélida. Sí, Mélida. Itugay Tatanoy, Teodulo. Teodulo. Bueno, sí, nos salió bien el ejercicio. Así vamos a estar haciendo en las clases, aunque sea un poquito preguntándonos para que vayamos repasando vocabulario y vayamos perdiendo el miedo a hablar, vea. Y vayamos entendiendo también un poquito más. Así es. Sí, está bien. Ponernos a pensar. Sí. Sí. Así es. Bueno, compañeros, bueno, Nancy, Sixta, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo por conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Suksul Payush, Nancy. Gracias, compañera. A la próxima. Gracias, Payush, no compa. Dios. Chau, Atel. Miagua. Chau.